Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 14 de junio, queridos hermanos. Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, o fiesta del Corpus Christi, como es más conocida entre nuestro pueblo. Una fiesta que se arraigó profundamente en el pueblo cristiano desde que nació en el siglo XIII. Una celebración que nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha pensado dársenos como alimento para el camino, y comulgamos, haciéndonos comulgar con su propia persona, con su cuerpo y sangre bajo las formas del pan y del vino. En la fiesta de hoy no nos fijamos tanto en la celebración de la Eucaristía, aunque siempre debemos organizarla y celebrarla con particular festividad, sino más bien en la prolongación, en esa presencia permanente en medio de nosotros del Señor Eucarístico. Claro, este año, con todas las características que ya conocemos. No pudimos terminar la Cuaresma, no pudimos celebrar la Pascua como hubiésemos querido, la Semana Mayor pasó, ya entramos al tiempo ordinario y también esta pandemia nos ha afectado en la celebración del Corpus, al menos en parte, porque quizás en la mayoría de comunidades parroquiales de nuestro país, hoy Jesús sacramentado andará por las calles, bendiciendo y dando fortaleza. Quizás no podremos hacer las tradicionales alfombras, o hacer las caravanas eucarísticas, o salir a mostrar todo nuestro afecto como en años anteriores. Pero aunque sea allí, desde las puertas de nuestras casas o las aceras, esperemos a Jesús sacramentado, adorémoslo, rindámosle a Él todo honor y toda gloria porque es nuestro Dios. Las lecturas de este ciclo litúrgico A giran en torno al tema del pan de vida. Ese pan de vida ya fue preparado en el libro del Deuteronomio cuando Moisés le recuerda al pueblo de Israel que fue Dios quien lo alimentó con maná en el desierto. Y ese maná ha quedado en la memoria de Israel como el mejor signo de que Dios les favoreció en su viaje, y para nosotros ya la mejor figura de la futura Eucaristía. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto, que sacó agua para ti de una roca, que te alimentó en el desierto con el maná. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y pareciera que ya a muchos se les ha olvidado quién es Dios. Que no nos pase, porque sería terrible que terminando esta pandemia tengamos que decirnos también quién es Dios. ¿Cómo? Si Dios es el que nos ha venido ayudando. Si Dios es el que en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, ha estado más presente.
Estuvo presente con su pueblo en la antigüedad, está presente con nosotros también ahora. El Salmo, que complementa la primera lectura, parece que quiere insistir mucho en ese tema del pan de vida. Él te sacia con flor de harina, con lo mejor de las harinas te dio de comer, dicen otras traducciones. Y con ninguna nación ha obrado el Señor así. Es algo que también hoy debemos tener en cuenta. Dios es tan cercano a nosotros que hasta nos deja que lo comamos y bebamos, porque en la Eucaristía no encontramos un signo, encontramos real y verdaderamente al Hijo de Dios en su cuerpo y en su sangre, alma y divinidad. La segunda lectura, que es un trozo muy pequeñito de la primera carta a los Corintios, necesita que nos refiramos rápidamente al contexto. A Pablo le han consultado los de Corinto si pueden participar de las fiestas de dioses paganos, donde hay banquetes gratuitos que se organizaban en honor de ellos. Y Pablo, que en algunos aspectos es un poco liberal, en este caso pareciera hasta intransigente. No se puede acudir a esos banquetes porque supondría adorar a esos dioses. Por eso, las preguntas que formula Pablo en esa segunda lectura. Pero ¿no es el cuerpo de Cristo lo que comemos en la comunión? ¿No es la sangre de Cristo el cáliz que compartimos? Si somos muchos, en realidad formamos un solo cuerpo, como muchos granos de trigo forman un único pan. Pablo quiere dejar claro que no hay necesidad de andar buscando en otros cultos y menos en cultos a dioses que no existen, lo que ya nosotros tenemos en la iglesia, que es el banquete por excelencia, que es la Eucaristía. Cuando participamos en la Eucaristía, entramos en comunión con el cuerpo de Cristo y con su sangre. No necesitamos de ninguna fiesta, no necesitamos de ningún banquete. Nuestro banquete es el mejor y más grande de todos. Y el texto de Juan en el capítulo 6. Si recuerdan, ya lo habíamos leído en la Pascua. Todo ese capítulo 6. Por eso Juan, en la última cena, dedicará el espacio de despedida de Jesús para la oración sacerdotal, para últimas recomendaciones con sus apóstoles, porque Juan ya ha desarrollado todo el tema eucarístico en el capítulo 6. Hoy leemos la parte más eucarística. Si antes en el Evangelio de Juan Jesús había afirmado que el que crea en él tendrá vida eterna, hoy no deja lugar a dudas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A la fe le sigue el sacramento. Jesús describe los efectos de este sacramento afirmando que el que lo come habita en mí y yo en él. Y todavía más sorprendente la siguiente afirmación: así como el Padre vive y yo vivo por mi Padre, el que me come vivirá por mí. En este admirable sacramento Jesús ha querido ser para la comunidad el alimento, la compañía y la fuerza hasta el final de los siglos. Nuestro Maestro no solo transmite la palabra viva de Dios, Él mismo se nos da en alimento que repara nuestras fuerzas y nos transmite vida. Y el simbolismo de la comida y la bebida es muy expresivo. Como el pueblo de Israel en el desierto, alimentado por Dios con el maná y saciándose con el agua de la roca que Dios hizo brotar. También nosotros en el camino, siempre difícil de la vida, necesitamos que Cristo nos dé de su cuerpo y de su sangre. Ese es el verdadero viático, el verdadero alimento para el camino. Ojalá siempre tuviéramos hambre y sed de Cristo para vivir con más sentido nuestra vida.
Ojalá nunca dejáramos de agradecer y de apreciar este don maravilloso que muchos en este contexto de la pandemia han empezado a valorar un poquito más. Cuánta falta nos hace, es que queremos comulgar, es que la vemos por los medios, pero no es lo mismo. Ojalá quiera Dios que apreciemos y valoremos más este santísimo sacramento. Pero la Eucaristía nos compromete. No es solamente entrar en contacto con Dios y entrar en comunión con Él y ser uno con Él, como Él y el Padre son uno, sino que hay una dirección horizontal, que es la que Pablo ha descrito de alguna manera en la segunda lectura, es decir, una relación con los hermanos. La Eucaristía nos debe hacer crecer esa actitud de fraternidad, sin necesidad de ir buscando comunidades donde celebrar fiestas. Comulgar con Cristo significa que hemos de evitar toda clase de idolatría, toda clase de división. Es crecer en el amor, es vivir unidos, es crecer en la unidad fraterna, a la vez que en la fe y el amor a Cristo Jesús. Porque la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Por eso dispongámonos. Vivamos con intensidad esta celebración, no la tomemos a la ligera, ni sacerdotes ni fieles, todos juntos, ofrezcamos a Dios nuestras vidas, ofrezcamos a Dios lo que somos. Tratemos de ver a Cristo reflejado en el hermano que sufre, en el hermano que está enfermo, en el hermano que está pasando dificultades. ¿De qué me sirve a mí comulgar cada domingo si entre semana no tengo amor? Si no he terminado de llegar a la casa y ya estoy peleando con los que se quedaron allí. Si soy de los que está peleando porque se abran de nuevo los templos, pero no estoy consciente de que primero debo abrir mi corazón para dejarlo entrar a Él. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.